Primera de Corintios, entonces, capítulo 15, versículo 58. Amén. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un versículo. Eso va a ser la prédica de hoy. Un versículo. Como palabra central. El apóstol Pablo, y en general el Nuevo Testamento en sí, es lo que más habla, o su foco central radica en Cristo el Señor. Eso es lo importante. Como la piedra angular es Cristo. El Evangelio, sabemos que es la buena noticia, la buena nueva. Esto lo hemos escuchado un montón de veces. Es la buena noticia. Pero ¿qué buena noticia es en sí mismo? Porque sabemos que es buena, pero no sabemos qué es. La buena noticia y el centro del Evangelio de ser predicado es que ya el hombre por sí solo no va a cargar su pecado. Que va a haber un Salvador en medio. Que el peso del pecado no va a caer sobre ese hombre como tal, sino que hay alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por el pecador. La buena noticia es que hay salvación. Esa es la buena noticia. Y por eso el Señor Jesucristo mandó a que esto fuese predicado a toda criatura, para que nadie se pierda y en Él pueda tener vida eterna. Dios tiene un plan. Y ese plan lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Pero vemos que las criaturas, los hombres, los grandes y los pequeños varones en el Señor, los más fieles y los que se apartaron, ninguno de ellos por sí mismo iba a tener salvación. Porque ninguno logró hacer todas las obras en el Señor. Siempre el Señor se reservó un remanente fiel. Noé, ¿cierto?, fue uno de los guardados. El Señor dice que Dios mismo, Jehová, se pasea y dice: encontré a un varón justo en toda la tierra. Posteriormente pasa y se extiende el tiempo y nuevamente el Señor ve a un varón y le habla, se acerca a él, que era Abraham. Y después del linaje de Abraham llegamos hasta nuestros días. Y del linaje de Abraham el Señor escogió a un hijo para levantar. Porque nadie lo hacía perfecto, como Dios quería. Y como sabemos que por toda transgresión alguien tiene que pagar ese precio. Lo he predicado en otras ocasiones, nadie se va a ir de acá y se las va a llevar pelada. Todos tenemos una deuda y esa deuda tiene que ser saldada. La buena noticia es que hay alguien que está dispuesto a pagar esa deuda. Y la buena noticia por el cual la gente afuera tiene que alegrarse es porque ese Salvador y Mediador está dispuesto a pagar esa deuda. Amén. Y ahora pregunto, si esa es la buena noticia, que por el peso de nuestro pecado ya no vamos a tener que cargar con él,
sino tenemos que servir al que ya pagó esa deuda, por el cual en Romanos, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo habla de recibir al débil en la fe, si usted sigue leyendo todo ese capítulo, se va a dar cuenta que le dice a los varones de aquel tiempo que hay que soportarlo porque el jefe de él, o el amo de él, es Jesús, es Cristo el Señor. Hay un amo que pagó por él, por el cual por eso debemos recibirle. Porque el que es débil pertenece a Cristo el Señor. Y si esta buena noticia, hermano, no es suficiente, yo no sé qué es más suficiente. Hay muchos motivos, hermanos, para servir al Señor. ¿Y hay motivos para no servir al Señor? ¿Hay motivos para no servir al Señor? Yo pregunto abiertamente, ¿hay un motivo para no servir al Señor? ¿Alguien tiene un motivo? Que lo declare inmediatamente. ¿Un problema es un motivo para no...? Yo pregunto abiertamente, ¿un problema es un motivo para no servir al Señor? ¿La necesidad es un motivo para no servir al Señor? ¿La pobreza es un motivo para no servir al Señor? ¿La enfermedad es un motivo para no servir a Dios? ¿La soledad es un motivo para no servir a Dios? ¿Ser vituperiados por el mundo es un motivo para apartarnos de Dios? Podemos seguir. ¿El trabajo es un motivo para apartarnos de Dios? ¿La riqueza es un motivo para apartarnos de Dios? Que el Señor nos ayude. Amén. Y si no hay motivo, ¿por qué no servimos al Señor? ¿Y los motivos para servir al Señor? ¿A alguien se le ocurre algún motivo? Yo parto. Agradecimiento. El agradecimiento. Porque Dios cambia el estado de la criatura. ¿Dónde sale eso? El mismo Señor lo dice por medio de los labios del apóstol Pablo. En Cristo toda criatura es hecha nueva, es restaurada. Es como si una vasija se cae, se rompe en 1000 pedazos, viene el Señor, toma la vasija y no la pega, porque dice que es nueva. Con algún proceso que solamente Dios maneja, toma esa vasija rota, la vuelve a generar en greda y la vuelve a hacer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si son muchos los motivos para servir al Señor, y yo partí con la gratitud, ¿cuál otro motivo sería para servir al Señor? Las promesas. En Dios hay promesas. La vida eterna. Dios es un Dios de pactos, lo estudiamos. Dios nos ofrece cosas, nunca nada es gratis. Y lo vamos a ir descubriendo que esto no es gratis. En nuestra boca y en nuestra mente siempre parece ser lo primordial, el problema, la preocupación, la prueba y el proceso. Son cosas que siempre nosotros tenemos en la mente. Lo que no tenemos. Hay una alabanza que dice: cuenta las promesas de tu Dios y mira las riquezas de su amor. ¿Pero qué dice esta palabra? Así que, hermanos míos amados, estad firmes, firmes y constantes. El Hijo de Dios tiene que ser firme. Tiene que ser firme. Que el Señor nos ayude. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces el Señor aquí nos dice ser firmes y constantes.
Veamos otro texto. Y no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13. Miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué nos dice el Señor? Primero, el neto de la palabra es estar firmes y constantes. Pero vemos que la misma palabra nos dice en qué hay que estar firme. En la fe. ¿Y la fe en qué? ¿En quién? Hoy día hablaba con un amigo, el mismo que les comentaba, ¿cierto? Que tiene a su pareja muy grave. Y no tan solo él, sino mucha gente que no sirve al Señor, que no busca al Señor. Se ha dado cuenta en su entorno de trabajo gente totalmente impía y que no sirve ni busca al Dios de Israel. Te dice frases como esta: hay que tener fe. Yo me lo tomo siempre. Hay que tener fe. Incluso a mí, cuando en el trabajo me han dicho por los cortes que hay, no sé, hay que tener fe. ¿Pero fe en quién? ¿En fe en quién? Si ellos siguen corriente, hermanos, hinduistas, si otros creen en la Pachamama, ¿fe en qué? ¿Se dan cuenta? Pero acá, esto nos dice en quién tenemos que tener fe. Y si yo digo que creo lo que dice este libro, yo estoy resuelto a saber que yo creo que Cristo es el Señor. Por lo cual, mi fe no está en mí mismo, ni en la constelación, ni en los astros, ni en el sol. Está en Cristo. La fe que predica Pablo no estaba radicada en él, estaba en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Cito: velar, estar despierto, estar firmes en la fe, portados varonilmente. ¿Sabe lo que es varonilmente? Lo que hoy se diría como tener los pantalones bien puestos, los hombres. Tener los pantalones bien puestos. Hacer las cosas bien. Ser maduro. Eso está diciendo el texto. Seamos maduros en la fe. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Sí, hermano, yo voy a trabajar en la obra. Sí, hermana, yo voy a trabajar en la obra. No ser volubles, cambiantes, esporádicos. ¿Qué decía el texto central? Firmes y constantes. No siempre vamos a estar en proceso, hermano. La vida del cristiano no es proceso en proceso, es progreso en progreso. Tenemos una prueba, la afrontamos, le pedimos al Señor que nos ayude y seguimos caminando, no nos detenemos. Moisés estaba delante del mar, siempre predico de esta forma. Y va Moisés y se tira de guatita en la tierra y le dice: Señor, ayúdanos. No, ¿qué hace? ¿Por qué me está orando? Dile al pueblo que camine. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué ante la prueba le pedimos a otros que oren por nosotros y nos quedamos en la casita cómodos esperando que el que está haciéndose pedazo en la rodilla siga orando por mí porque soy un flojo? Eso no es de Dios. Si Dios nos dice otra cosa, ser constante. Es que estoy cansado, es que me duele el dedo chico, es que estoy trabajando, este mes no tengo la hora extra que debería tener para poder pasar el mes. ¿Y qué nos apartará del amor del Señor? ¿Qué nos apartará? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Nada. Si yo sirvo a un Dios que digo y declaro que es rico, ¿por qué me va a hacer problema? Oh perezoso, mira a las hormigas.
que trabajan en el verano y se preparan para el invierno. Amén. Las vírgenes prudentes, las insensatas. ¿Qué hicieron las prudentes? Se durmieron como las insensatas, pero trabajaron Amén. y almacenaron aceite para sus lámparas. A las 10 las pillaron durmiendo. La diferencia es que se levantaron las prudentes y ya tenían aceite en su frasco. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Mire qué más dice el texto. ¿Alguien me puede ayudar? Colosenses capítulo 1, versículo 23. Mi hermana Carolina me ayuda con Colosenses capítulo 1, versículo 23. Mi hermano Diego me ayuda con Filipenses capítulo 1, versículo 27. Mi hermana Bernardita Garcés me ayuda con Gálatas 6, versículo 9. Que el Señor nos ayude. Colosenses 1:23. Colosenses 1, 23. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria a Dios. ¿Alguien escuchó? Yo lo escuché. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo vuelve a tocar la palabra firme? Pero ahora añade otra cosa. Insisto, si algún predicador malintencionado se para en un púlpito, toma un versículo y hace lo que quiere con el versículo, ese tal sigue doctrina de demonio. Porque la palabra se referencia a sí misma. Yo no me puedo parar aquí y sacar de contexto la palabra del Señor. Porque dice y está escrito que hay una maldición para el que añade y al que pone, sobre todo de su imaginación. Si el día de hoy hablamos de estar firme y constante, tengo que traer pruebas indubitables de que el texto bíblico que Dios dejó me dice lo que tengo que hacer. Me dice estar firme. Descubrimos que el mismo texto nos dice que hay que estar firme en la fe. Pero ahora el mismo texto dice y nos habla en Colosenses de que el estar firme es en el Evangelio, que está fundado en Cristo el Señor. Esto es para que nadie se extravíe, hermano. Dios es súper claro. Dice que Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alguien podrá decir en su corazón, el hermano Raúl habla de las pruebas y él no ha vivido pruebas tan fuertes como las que yo he vivido. Y puede tener usted toda la razón, mi hermano. Y que el Señor lo pueda ayudar a usted si vive una prueba mucho más fuerte que las que yo vivo. Porque es muy probable que usted está en un nivel mayor que el mío. El tema es que yo no estoy hablando de mí mismo. Usted no puede criticar al predicador. Porque dice que el texto está hecho para exhortar, redargüir, edificar. Porque es el texto. Es la palabra de Dios. Porque uno puede pararse aquí, algún predicador, y hay predicadores aquí que lo han hecho, han predicado muchas veces de la mujer de flujo de sangre. Y usted podría decir, ¿qué predica el hermano de la mujer de flujo de sangre si nunca ha tenido flujo? ¿Cierto? Y es verdad. Yo nunca he tenido flujo de sangre y nunca lo voy a tener. Pero usted no podría decir en su corazón, ¿y por qué habla él si nunca lo ha experimentado? Porque el texto nos dice que esto está escrito para que todos nos edifiquemos, para que nadie critique al que predica, sino podamos estar desnudos delante de la palabra de Dios y que nos escudriñe como estamos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 27? Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Alguien escuchó lo que mi hermana Carolina leyó y lo comparó con lo que mi hermano Diego leyó? Estar firmes en el Evangelio. Y ahora añade algo más. Dice ser hallados dignos.
hallados dignos. Que el Señor nos ayude. Dejando de lado las excusas, hermano. Tanta gente que pide la oración. Y uno lo tiene que ayudar a orar y llevarlo en la oración, sí. Pero ya no es 1, 2, 3, 4 nombres. Aquí hay hermanas que llevan toda su familia a cuestas en oración. Toda la familia, hermano. El vecindario. El país en oración. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Porque hasta donde tengo entendido, el Señor a todos nos hizo con rodillas. Y si aún no nos pudiéramos arrodillar, como dice esa alabanza, ¿cierto? Que nos enseñan cuando niños. Yo te alabo con el corazón, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y si me faltan las manos? Con los pies, ¿o no? ¿Y si me faltan los pies? Yo te alabo con él. Con el alma. Hay veces, hermanos, que nos falta mantequilla en la casa y ya no adoramos al Señor. Y ni siquiera nos falta un dedo, hermano. Ni una uña. ¿Cuál es mi excusa para no servir al Señor? Yo, siendo hombre, el Señor me dice aquí, portaos varonilmente. ¿Cuál es mi excusa para no buscar a Dios? Para no servirlo. La excusa no es para mí. Cuando yo estoy de rodillas delante del Señor, es Dios y yo. ¿Cuál es mi excusa? Ahí usted tiene que decirle, Señor, mire, la verdad es que yo no tengo plata. Y no puedo servirlo porque no tengo plata. Usted va a tener que darle esa excusa. Mi hermana Juanita en la oración decía, todos tendremos que compadecer delante del tribunal. Y es verdad. Ese es lo más triste de todo, hermano. Que los que se burlan afuera y juegan, ¿cierto? El Señor le dé valentía, ¿cierto? Ah, se fue. El Señor lo ayude. Hermanos, uno de repente está en el púlpito y los que hacen el devocional se darán cuenta, hay gente que llega, está en la puerta y está, viene a escuchar, hermano, y se va. Y el Señor acá nos dice, portaos varonilmente, seamos valientes. Que el Señor nos bendiga, mi hermana Bernardita. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gracias. ¿Escuchamos? No nos cansemos, hermanos. Escuchen la palabra del Señor. No nos cansemos. Estoy cansado, no quiero. No nos cansemos. Es que insisto, yo traigo harto texto para que mis palabras no sean mis palabras. Porque siempre se ora antes de la palabra y se pide que Dios hable por medio de la palabra, que no sean palabras humanas, porque si son humanas no edifican. Y es verdad. Es verdad. Pero ¿qué hace ahora? ¿Qué hago yo ahora? Si yo llego cansado a mi casa y sé que tengo servicio. Si el Señor aquí me dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Hermano, yo saqué esto en un pan de vida, llegando apurado a buscar a mi señora para venir al culto el año pasado. Y cuando saco esto, yo llego todo sopeado, hermano, a la casa, no alcanzando ni a bañarme porque tenía que volver a la iglesia. Y yo en mi mente venía, oh, Señor, no todo cansado. Y de repente saco el pan de vida y me dice, no nos cansemos pues. Y ahí el Señor me dice, ¿cuál es tu excusa? Si yo te doy el vehículo en el que andas y te doy para la benzina en el que tú te mueves. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Se da cuenta que el Señor aquí no da palabras sueltas?
Siempre viene atada una promesa. Porque a su tiempo segaremos. Siempre y cuando no desmayemos. Por eso yo digo, la vida del cristiano son procesos y procesos. Uno puede pararse y decir siempre que uno está viviendo un proceso, una prueba, y pedir que los hermanos lo ayuden a orar. Es bueno, está bien. Pero en nuestra vida constantemente, todos los días vamos a estar expuestos a alguna prueba, o más que prueba, dificultad. Hay dificultades que duran mucho tiempo, hay dificultades que son más breves. Si tú encuentras y logras ver el propósito de Dios detrás de la prueba no tan solo va a ser más corta, sino que va a ser más fácil de llevar. Porque el propósito de la prueba es encontrar a Dios detrás de ella. Por lo cual, y después lo vamos a ver en muchos versículos, hermanos, cada vez que Dios habla de la prueba, siempre habla de la otra parte, de cómo tenemos que comportarnos frente a la prueba. Pero el consejo, no sé si se ha dado cuenta, hemos por lo menos leído 5 versículos y los 5 versículos hablan de estar firmes. Alguien podrá contraatacar y decir, el que dice estar firme, mire que no. ¿Veo, no? Y ese se lo saben de memoria. ¿Sabe por qué? Porque es un versículo, es un contraargumento para atacar al que predica de la santidad. Y se ocupa siempre como un puñal para atacar al que predica una doctrina de salvación. A la gente no le gusta que le prediquen que hay que esforzarse. A la gente no le gusta que le digan que hay que trabajar en la obra del Señor y que hay que también sacarse la mugre afuera trabajando para llevar el sustento a la casa. Hermano, para allá está lleno de iglesia, de hermanitos que están cesantes hace muchos años y que solamente esperan que el Señor le hable por un instrumento y les vayan a llevar las cosas a la casa. Adiós, Señor. Estoy hablando de hermanos jóvenes, 30 años. No nos confundamos, no hablamos de ancianos. Jóvenes. Esperando que venga un instrumento y les diga, tú eres un evangelista de naciones. ¿Cuántos cayeron y fueron embaucados por eso? Que el Señor nos ayude. Tú serás un conquistador de naciones. Y resulta que el hermano ni siquiera le predica a la mamá en la casa. Resulta que el hermano ni siquiera tiene un buen comportamiento con los vecinos. ¿Se da cuenta? Porque tenemos que ser siervos no tan solo probados, hermano, aprobados por Dios. Amén. Quien pone la unidad de medida es Dios, no nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, hay un gran secreto para vencer en la vida del cristiano. Pero lo dice el hermano que tiene 30 años, ¿cómo? Pero yo lo digo con toda sinceridad. Cuando usted trabaja, no tan solo trabaja en la vida terrenal, sino le trabaja al Señor y busca una forma de trabajarle al Señor, su oración siempre va a ser contestada. Y su oración va a ser eficaz. ¿Y por qué va a ser eficaz? Lo dijo mi hermano Filamir, no se dio ni cuenta. Él le pedía al Señor estar todos los días, ojalá si fuera posible, en la casa del Señor. ¿Cierto, Miriam? Imagínense, todos los días estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Es hermoso. Es hermoso eso. Pero imagínense todos los días el mismo predicador, el mismo que hace el devocional, los mismos coristas. Porque uno podría llegar y decir, estoy tranquilo en mi comodidad, mientras el coro se hace pedazo. Estoy tranquilo en mi comodidad, mientras el predicador grita todos los días.
Estoy tranquilo en mi comodidad mientras el devocionalista está parado 3 horas todos los días. Pregunto yo, ¿es justo? Si en la viña del Señor hay harto trabajo, ¿tiene que trabajar el mismo? Pregunto yo. Pregunto. Pero después queremos que el Señor nos conteste rápidamente cuando estamos de rodillas, porque si no me enojo y me frustro. Yo al Señor le vengo pidiendo una casa en Hualpén hace rato. El Señor me dice que escogiera. Se han complicado las cosas, pero esto no ha mermado mi fe en ningún momento. ¿Me enrabeo? Sí. Por supuesto, porque soy un hombre. ¿Me frustro? Sí, porque soy humano. ¿Dan ganas de dejar las cosas hasta ahí? Sí, porque soy carne. Porque uno se cansa. Porque comerse el taco de 1 hora, 1 hora y media, hermano, todos los días, no es algo fácil. No es fácil. Estar expuesto a choques todos los días no es fácil. Con niños chicos no es fácil. Y la idea aquí no es traspasarle una historia triste, de ninguna manera. Sino que las cosas no van a salir rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque a los hijos de Dios las cosas no se nos hacen fáciles. No se nos hacen fáciles. Hay cosas que sí, son rápidas. Y podemos ver el favor de Dios al tiro, pero hay otras que va a ser luchado. ¿Para qué? Para que el contentamiento cuando el Señor nos las dé sea mayor. Porque cuando son muy rápidas, la gente tiende a no adorar al Señor. Pero cuando es un proceso lento, tortuoso, termina el proceso lento y tortuoso, y usted levanta las manos y dice, gracias, Señor. Y ahí corren lágrimas, ahí hay una alegría de por medio, ¿cierto? Pero nos hemos acostumbrado tanto a que todo sea fácil, ¿no? Que hasta ni gracias damos por lo que tenemos, ¿cierto?, en la mesa, ni por los alimentos. Que el Señor bendiga a los que día tras día y en todas las comidas que tengan al frente dan gracias al Señor por los alimentos. Que el Señor los bendiga. Si usted lo hace, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Y si usted muchas veces, porque a mí me ha pasado, está incluso poniéndole la bendición a los alimentos y viene quizás un poco enojado y todo, pedirle al Señor, Señor, yo vengo un poco molesto por esto, pero te pido que te lo lleves también. Porque el enemigo está al ladito, hermano. Al ladito. Esperando que usted se equivoque. Para ir a acusarlo. Y muchas veces ese enemigo está metido en las personas que te rodean. Esperando que te equivoques, pises en falso, para decirte esa frase cliché que se llama, te lo dije. ¿O no? Porque esos amigos, supuestos amigos, vestidos de amigos, son enemigos y están al lado tuyo, esperando que te equivoques para decirte, yo te lo dije. Ponen su cara por fuera de tristes, como que comparten la tristeza contigo y en su interior saltan de alegría. Y vamos a hacer una predicación destinada, hermanos, a reconocer a esas personas, se lo aseguro. Que en hebreo al español tiene una palabra súper fuerte que se llama las caras duras. Cuando nosotros decimos cara dura, sí. Y en hebreo es la misma palabra al español. Tener una cara dura, cara rígida. Que el Señor nos bendiga. Esa va a ser una predicación. Pero con el favor del cielo hemos ido descubriendo que estar fortalecidos en el Señor significa tener una fe fuerte. Significa tener una creencia, una seguridad completa que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Porque ese es el Evangelio. Es la buena noticia de que ya no tengo que cargar mi pecado, sino hay uno que lo paga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ir avanzando. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mi hermana Flor me ayuda con Hebreos 12, versículo 1 y 2.
Mi hermana María me va a ayudar con Santiago capítulo 1, versículo 12. Mi hermano Leonel me va a ayudar con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. ¿Todos recuerdan los textos? ¿No? ¿Amén? Mi hermana Flor, que el Señor la bendiga. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Oiga, estos textos son fenomenales, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿es lo que les decía yo? El apóstol Pablo habla, ¿cierto?, de que nosotros somos carta leída, cualquiera que nos ve. Si yo en la casa me comporto como me comporto, afuera debería ser igual, ¿cierto? Porque el otro día leíamos con mi esposa en el libro de Eclesiástico, ¿cierto?, que decía, no seas un león en tu casa. Hablaba de la debilidad, ¿cierto? Afuera no nos sale ni la voz, y adentro, miércale, afírmate. Pero afuera, vestido de santidad. Que el Señor nos ayude. Y esto yo recuerdo con mucho pesar algo que me contó, ¿cierto?, un familiar de mi esposa, de un varón que caminaba toda la familia directo a la iglesia y los traía a punta de golpes y groserías. Llegaban a la iglesia y el hombre cambiaba completamente y era el predicador. ¿Ah? Se subía sin ningún problema y hablaba del Señor, del amor de Dios. Salían de la iglesia y de nuevo a charchazos con los niños, caminando, ¿cierto?, tratando mal a la esposa. Y me lo contó la esposa. Es lo más triste. No hablo de aquí, estoy hablando de otro pueblo. Tenemos una nube de testigos. Usted puede engañar al hombre. Yo no puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí. Todos nos podemos engañar y esta cuestión se vuelve un teatro. ¿Podremos nosotros encubrir con engaños nuestro corazón delante del Señor si Él dice que nos escudriña a cada momento? Escrito en los salmos está. El rey David dice que Dios le escudriña el corazón cada vez que se va a dormir. Se recuesta, se va a dormir y el Señor le escudriña el corazón. Leíamos los textos que si alguien ha caído en pecado, en cosas vergonzosas, cosas terribles, pero Dios ya lo perdonó y Él carga con su pecado, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque el pecado y pedir perdón y que el Señor te perdone simboliza que tú no vuelves a caer en el pecado, porque entendiste que es malo. Que el Señor nos bendiga. Pero acá el Señor nos dice que hay una nube de testigos y dice, despojándonos de todo peso del pecado. ¿Por qué tenemos que cargar con culpas que ya el Señor perdonó? ¿Por qué andamos tristes, con la cara larga? Hay veces que uno anda serio, hermano. Uno por lo general uno anda serio todo el tiempo. Y a uno le pueden preguntar si está enojado. No, la verdad es que no estoy enojado, estoy pensando. Todo el rato uno anda pensando. Pero es diferente estar enojado todo el tiempo y responder así como te voy a morder el brazo si me preguntáis otra vez. Es diferente. Que el Señor nos bendiga. Y miren lo que dice más el texto. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cierto, aquellos hermanos jóvenes que yo recuerdo en algún momento
El Señor le habla, les dice va a ser grande. Tienen 16, 17 años, 18 años, el Señor les dice va a ser grande del Señor, te voy a hacer aquí y acá. Promesa hermosa. Y ese joven, después de que el Señor o el instrumento le habla, de la noche a la mañana quiere hacer todo. Todo. Pero resulta que las cosas no se dan como él quiere. Y empieza un proceso que se llama frustración. Se da cuenta que él llega temprano a todos los cultos, pero nadie más llega temprano. Resulta que los demás llegan tarde y no le importa. Resulta que él quiere cantar y mejorar el alabanza y se da cuenta que los demás no están ni ahí con meter alabanza nueva. Se da cuenta, ¿cierto?, que las predicaciones no salen del mismo y intenta hacer algo y no resulta. No lo entiende. ¿Y sabe qué hace ese joven? Mejor se queda en la casa, sale con los amigos, se frustra y se va. Pero aquí está el secreto. Paciencia. Paciencia. Corramos con paciencia la carrera. Se da cuenta que lo que dice el texto es no dejar de moverse. Como en los cambios de una bicicleta, los que andan en bicicleta, ¿cierto? Mano Filamir. Usted cuando parte no le pone el cambio más pesado, ¿cierto? No, pues. Parte con el más liviano, ¿no? Y ya cuando agarra, ¿cierto? Entra en calor, los fierros se van moviendo, va subiendo y las argollas van hasta llegar a las más grandes, ¿cierto? Que te permiten velocidades más altas. ¿Pero partió rápido o partió lento? Lento. Pero quien parte rápido se cae. Quien parte rápido se cae. ¿Por qué? Porque se cansa. Esto es ir de a poco integrando cosas. De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Todos los días un minuto más. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque si no, el Señor le hubiese hablado a Ezequiel cuando le muestra la visión del templo y de los ríos. Le hubiese dicho, Ezequiel, zambúllete. ¿Le dijo eso? ¿O le dijo, entra de a poco en el río? De a poco, ¿cierto? Y dice en un momento Ezequiel que ya no podía estar en el río y tenía que zambullirse. No podía estar de pie. Que el Señor nos ayude. No dejar de movernos. No estar estáticos. No dejar mucho tiempo sin buscar la cercanía en el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mira que dice. ¿Quién más le di texto? Estoy seguro que alguien más. A mi hermana María, le di Santiago 1:12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida, al cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Gloria a Dios. Dichoso en la prueba. ¿Se da cuenta cómo Dios habla de la prueba? Porque usted puede irse a Job capítulo 3 y ver cómo Job relata la prueba. Pero usted escucha ahora a los cercanos al Señor. Y cada vez que hablan de la prueba, dicen de estar firmes, de estar fuertes, de estar con una actitud viril, valiente, madura, afrontando el problema. No saliendo corriendo, sino al contrario. Soportar con gozo, dicen algunas. Imagínense, hermano. Que el Señor nos ayude. ¿Quién más tenía texto según el Tesalonicense? Mi hermano Leonel, ¿cierto? Señor la bendiga. No sé si cuánto. Era capítulo 2, versículo 15. Así, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que el Señor aquí toca otro aspecto
estar firmes. Estar firmes en la fe. Estar firmes en el Evangelio. Y ahora el Señor dice, estar firmes y retener la doctrina. ¿Se da cuenta que el Señor va profundizando cada vez, añade más cosas? Porque si no, uno podría decir estar firme significa estar en esta posición. No, no es tan solo eso. Estar firme en la fe significa estar de rodillas orando, ¿cierto? Buscando presencia del Señor, entregando los problemas. Estar firme en el Evangelio, o sea, constantemente predicando, siendo siervos útiles, ¿cierto? Estar constantemente diciéndole a la alma, a la familia, el Señor viene pronto, ordena tu vida, acompáñame a servir al Señor, búscalo. Por último, anda a imponerte las manos. Por último, búscalo una vez al mes. Y ahí anda subiendo. Porque hay gente que puede llegar de buena a primera y venir a todos los servicios y se va a agobiar. Partamos con menos. Tampoco es que hagamos servicio todos los días, ¿no? ¿Se da cuenta? Se hacen 2 días. 2 días. Cada culto dura en promedio 3 horas. O sea que a la semana son 6 horas. La semana tiene 168 horas. ¿O no? 168 horas. Hermana Caro, ¿qué piensa usted? Tiene 168 horas, ¿no? Y si son 6 horas de culto en 168 horas, ¿sabe cuánto es esto en porcentaje? Si una semana, si 168 horas es el 100% de la semana y usted sirve al Señor 6 horas de las 168, usted está entregando semanalmente 3.4% de su tiempo al Señor. Ni siquiera un 10%. El Señor criticaba a los fariseos y les decía, ustedes bien mal lamentan lo que tienen en el patio. Y nos diezman de verdad. Yo entiendo que aquí hay hermanos que no pueden diezmar por un tema económico. Yo lo puedo entender. Pero hablemos del diezmo espiritual, de servir al Señor. ¿Alguien cumple con ese diezmo? Que el Señor nos bendiga, porque aquí estamos todos al debe, hermano. Yo también estoy al debe. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Se da cuenta cómo podemos profundizar en esto? 3.4% de la semana, hermano, servimos al Señor en la iglesia. No es nada, hermano. No es nada, hermano. 6 horas a la semana no es nada, hermano. Para todo lo que el Señor nos da. Eclesiastés habla de que para todo hay tiempo de destruir, hay tiempo de construir, hay tiempo de cegar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 10. El Señor se olvidará de lo que hacemos nosotros, ¿no? Se olvidará de que usted vino y dobló su rodilla, levantó una oración en el culto. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Quién me puede ayudar con ese? Hebreos 10, 6, versículo 10. Dona Carolina. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Gloria a Dios. Hermana María, ¿escuchó, no? ¿Escuchó? ¿Sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Escuchó el texto, no? Dios no es injusto. Y no ha olvidado la buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermana Flor, ¿escuchó?
¿Van a verlo ahorita? ¿Escuchan? ¿Olvidará el Señor que usted se esfuerza tanto por llegar? No. ¿No se olvida el Señor? Y nos dice algo maravilloso, hermano. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Se olvidará el Señor de lo que hacemos? Ahí, de rodillas, el Señor una vez me habló y me dijo: yo conozco cuántos clavos has puesto, cada tabla que has puesto en mi casa de oración. Y el Señor paga bien. Amén. Es el que paga mejor. Entre más amor uno trabaja para la obra y cualquier cosa, sea grande, sea pequeña, el Señor la paga bien. Extraordinariamente bien. No se olvida. Y uno al final descubre que lo que uno piensa que hace por Dios, Dios lo paga o lo retribuye tan bien para con uno que pareciera que uno se... para uno mismo. Pero algunos osan y dicen: no tengo tiempo para servir así. Que el Señor nos ayude a hacerse el tiempo. Hacerse el tiempo de buscar al Señor, hacerse el tiempo de orar en la mañana. Si usted no puede orar por algún motivo, a mí me ha pasado, me despierto de repente tarde y recito el gran mandamiento en la puerta antes de irme, o en la puerta del auto, me siento en el auto y hago el gran mandamiento, me concentro. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, y lo medito. Voy a andar el auto y me voy antes de que salga, porque allá en el condominio tenemos un problema, que hay ciertos días en donde si me quedo dormido y viene el camión de la basura, ahí no salgo como en 10 minutos, entonces tengo que hacerlo rápido para salir antes que el camión. Pero por eso les digo, buscar, hacerse el tiempo, porque aquí dice, todo en lo que en la buena obra habemos hecho, el Señor no se olvida y lo paga extraordinariamente bien. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y leo para ustedes: mantengámonos firmes. Oiga, ¿cuántos versículos van con esto? ¿Cuántos versículos hemos leído? Mantengámonos firmes. Pero aquí añade otro dato: sin fluctuar, sin cambiar. Sin cambiar. Firmes. Señor, aquí estoy. Señor, tú me has plantado aquí, yo aquí me quedo. Riégame, Señor, quiero crecer, quiero dar buen fruto. Siempre yo adorno esto con, ¿cierto?, la forma del tomate cherry. Porque no nos vamos a creer acá que somos un manzano grande acá, ¿cierto? Una manzanera. Yo siempre me comparo con el tomate cherry. Una matita bajita, que hay que ponerle un palito para que no se torza, porque incluso el viento la puede deflectar. Y quedan unos tomatitos así. Y yo siempre lo tomo como esta metáfora, que si yo siendo una humilde planta de tomate cherry, venga el Señor y agarra un tomatito y lo parta, ¿cierto? Chiquitito, porque ni siquiera hay que pelarlo. Lo parta y lo prueba y dice: a pesar de que me diste un tomate, está rico. Me diste un tomatito y está sabroso. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Y decía el texto: estad firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? El apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, prometió y es fiel. Es fiel. ¿Cierto, hermana Juanita?
fiel el Señor. Porque hasta el día de hoy nos ha mantenido con vida. Amén. ¿Es fiel el Señor? Entonces aquí, ¿qué dice el Señor? Mantengámonos firmes. En el Salmo capítulo 1, versículos 5 y 6, si no me equivoco. Si quieren lo buscan, si no. Dice que no seamos como el tamo, que viene al aire, ¿cierto? El viento. Se mueve para todos lados. Sino el Señor, cada vez que hace comparativas, nos hace referentes a un árbol. Como la palmera. Que una vez comentamos, ¿cierto? Que la palmera puede crecer 50 metros hacia arriba, pero crece 50 metros en raíces hacia abajo. Si usted ve las imágenes del tsunami que hubo en Indonesia, se va a dar cuenta que las imágenes cuando lo graban desde arriba de los hoteles, viene el agua, mierda, le arrastra todo. Las palmeras después mostraron que quedaron todas peladas, algunas medias torcidas, pero ninguna se fue. ¿Sabe por qué? Porque tenían tanta raíz hacia abajo que a pesar de que les llegó un tsunami, no se movieron. Y los edificios y las casas fueron arrastradas. Y la palmera quedó ahí por nosotros. Entonces el Señor nos da enseñanzas que son efectivas, que tienen raíz. Y mire, y aquí mismo, en lo que habíamos leído en Hebreos capítulo 10, versículo 23, quiero seguir leyendo un poquito, dice: y considerándonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras. Y aquí viene el gran texto que todos manejamos. No dejando de como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta que el texto nos dice estar firme y que no variemos? Que nos tengamos cada uno en estima, en amor. Por lo cual nosotros tenemos que querernos, amarnos, orar el uno para con el otro. Que las hermanas se quieran entre las hermanas, que las dorcas se quieran entre las dorcas, se ayuden. Si hay una dorca que tiene necesidad, las demás hermanas dirán: oye, hay que hacer algo. Reunamos algún fondo, una ayuda, una caja, ¿cierto? De mercadería. Que los hermanos, si hay alguna necesidad, si uno se entera, no sea jamás para comentarlo maliciosamente, sino al contrario, para buscar una forma de ayudar. Porque eso es el amor. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque el Señor dice que todo lo que crezca en la buena obra del amor, el Señor la va a recompensar bien. No el que da con malicia. No el que da con malicia. No el que saca el billete, ¿cierto? Lo muestra a toda la congregación y después lo va a dejar ahí. No. Sino el que sabe: Señor, no tengo más que estos 200 pesos. Es todo lo que tengo. Pero recíbalos. El mismo Señor Jesús dijo: aquí hay una que ha dado más que todos ustedes. Era la viuda que dio todo lo que tenía. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, hay mucho texto. Podemos seguir. Me quedan por lo menos 10 textos más. Pero ahora voy a dar los últimos ejemplos de por qué cuando Jesús habla por boca de los discípulos, cada vez que habla de la prueba, habla de cómo tenemos que comportarnos frente a ella. Aquí voy a pedir ayuda, ¿cierto? Mi hermana Juanita me va a ayudar, ¿ya? Buscando Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Mi hermano José, no sé si me podrá ayudar. No anda con los lentes. Mi hermano Leonel me va a ayudar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y mi hermano Filamir me va a ayudar con Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4.
Hermana Juanita, ¿habrá encontrado Santiago? No. Todavía. Que el Señor nos ayude. No sé si mi hermano Leonel ya lo encontró. Parte usted, mi hermano Leonel, por favor. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. 6, 7, ya. Aquí viene la versión. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Señor lo bendiga. ¿Escuchamos todo este texto? En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta es palabra de ahí. Efectivamente, mi hermana se acordó. Muy bien, gloria a Dios. Hermana Bernolita también se acordó. Pero a lo que va el texto dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo parte? Estando alegre. Pero después dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se da cuenta cómo cambia el contexto de la mente del cristiano? Porque hay cristianos que tú no los sacas de la prueba, porque están todo el momento, todo el tiempo en prueba. ¿O no? Sí, uno conoce ya harto, hermano. Cada vez que hablo, estoy en una prueba, estoy en un proceso, tengo una complicación. Siempre, siempre, siempre. Pero aquí el texto y la palabra del Señor nos dice otra cosa. Que estamos alegres todo el tiempo, aunque en algunos momentos vamos a pasar, vamos a tener que ser afligidos. ¿Pero por qué? Y explica la misma palabra del Señor. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué se somete a prueba? Nuestra fe. Entonces, ¿qué hace el Señor con la prueba? Mide nuestra confianza. Y más allá de eso, hermano, ¿por qué cuando usted está viviendo una prueba, usted se aleja de Dios o se aleja de la iglesia, le va a ir peor y la prueba se va a extender? Porque la palabra fe significa fidelidad. ¿Se entiende esa parte? Cuando yo digo yo tengo fe en el Señor, yo estoy diciendo que yo soy fiel a Cristo. Porque algunos dicen, no, yo tengo fe, como les dije al principio, no, yo tengo fe. Yo vivo mi fe a mi manera. Es que aquí su manera no es la manera de Dios. Porque leímos, no olvidando de congregarse como algunos tienen como una buena costumbre. O sea, pensar que si nosotros estamos viviendo una prueba y alejándonos del Señor, y alejándonos de la iglesia, pensamos que nos va a ir mejor, es falso. Porque usted en la iglesia, congregado con otros que buscan de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Usted ya no va a ser un carbón que se está apagando solo. Usted se va a unir a una hoguera. Y si usted se estaba apagando, le va a caer cantidad de fuego encima y usted se va a ir de nuevo encendido a su hogar. Porque escrito está que Dios mismo no va a apagar al pábilo que humiere. No sea que el Señor vuelva a soplar sobre él y se vuelva a encender la llama. Pero para eso no hay que dejar de congregarse. Que el Señor nos bendiga, porque dice que es necesario que pasemos y seamos probados. Y aquí este es el texto, como oro. ¿Por qué se tiene que derretir el oro? ¿Sabe por qué se pasa el oro por ciertos procesos? Porque entre más calor, el oro empieza a botar las impurezas y queda lo más fino del oro. Y eso es lo que le da su valor. Por eso hay oro de 24, de 18, de 20, de 14 quilates. Habla de la pureza del oro.
Entonces, si usted, yo no quiero ser probado, o tengo, no sé, usted quizá es oro mezclado con cobre, pero si usted está pasando por una complicación y está en el horno, es porque el Señor no quiere hacer de usted un anillo de 14 quilates, quiere hacer de usted un anillo precioso de 24 quilates o de la mayor pureza posible. Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Mi hermana Juanita. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Perdón, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿El 4? No, amigo. Muchas gracias. ¿Qué decía el texto entonces? ¿Qué produce la fe? Paciencia. ¿Y qué decía uno de los primeros textos que leíamos? Correr con paciencia la carrera. El Señor nos bendiga. ¿Cómo habla Dios respecto a la prueba? Asumirla con gozo. El otro día me decían con respecto a la casa, se me presentó un problema. En la posición efectiva hubo un problema. Y el problema fue que había una letra mala. Y para los que ya han hecho este proceso, entenderán que son 45 días hábiles. Y uno con todo el problema encima, y viene, estaba todo tan bien, estaba todo listo, pero hubo una letra. Y uno queda así, agarraba patada todo. No, yo me agarré de algo. A pesar de que algunos en mi familia pudieron tender a desmoralizarse por algo así, porque yo también, uno tiende a hacer eso. Pero yo dije, Señor, el otro día, cuando usaste a mi hermano, hubo una palabra que decía, para los hijos de Dios, todo le es para bien. Y incluso lo que para nosotros parece mal. Entonces yo dije, dentro de todo este tiempo que se va a complicar, hay algo bueno. Algo está previniendo el Señor. Lo que pasa es que uno todo lo ve como malo. Si no sale como a nosotros nos gusta, es todo malo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cambiar nuestra perspectiva. Soportando, ¿cierto?, la prueba con gozo, como lo decía, ¿cierto?, su palabra. Romanos 5, versículo 3 y 4. 3 y 4. Amén. Y no solo por esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. ¿Se dio cuenta que los 3 últimos versículos que leímos dicen exactamente lo mismo? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Correr con paciencia la carrera. Nuevamente. Todo se va uniendo. El Señor, por medio de todos estos versículos, nos ha hablado que tenemos que estar firmes, que no tenemos que ser de doctrinas cambiantes ni de pensamientos cambiantes, que tenemos que ser maduros, como decía el texto, de ser varoniles, ser maduros. El Evangelio no es un juego, que tú sí seas sí, que tú no seas no. ¿O no, hermana Juanita? Amén. Amén. No ser fluctuantes. Tomábamos la referencia del Tamo, ¿cierto?, del Salmo, capítulo 1, versículo 3 y 4, o 4 y 5, de no ser movidos, ¿cierto?, ni zarandeados
ni movidos de aquí para allá. Está escrito también en el Nuevo Testamento como las ondas de la mar, ¿cierto? Allá, acá, allá, acá. Sino, el Señor en todo momento aquí nos dice estar firme. Estar firme. Estar vigilantes. Tener paciencia. No dejar de moverse, no detenerse. ¿Por qué? Porque nos dijo, corred la carrera. Estar firme en la fe. La fe está en Cristo el Señor. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo pagó nuestros pecados. La doctrina. Que nadie nos engañe. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Y nombramos uno de ellos, que es aquellos que toman un versículo y lo dan vuelta, hermano, a su conveniencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y voy a despedir y terminar, ¿cierto? Si Dios así me lo permite, este sermón en el último libro, en el libro de Apocalipsis, hermano. Y quiero leer para ustedes algo. Quiero leer la carta que escribió el Espíritu de nuestro Maestro a la iglesia de Esmirna. Quiero que lo escuchen atentamente. Y voy a repetir al final un versículo. Y quiero que me escuchen atentamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vuelvo a leer: no temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Punto. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando venimos y servimos y decimos servir al Señor, usted no sirve al Señor para que a mí me vaya bien. Usted sirve al Señor para que usted logre obtener algo que se llama la corona de la inmortalidad incorruptible, que Dios mismo nos va a dar por nuestra fidelidad, no por nuestra flojera, no por nuestras excusas que nosotros tenemos delante de Dios y que todos los días decimos delante del Señor, y incluso por las que no decimos. Sé fiel hasta la muerte. El Señor eso nos está pidiendo, nuestra fidelidad. ¿Qué es la fe? La fe es la fidelidad. Es como nosotros servimos a Dios. No es algo que nos echamos al bolsillo. Hoy día tengo fe. Hoy día no. No. Es mantenerse. No ser cambiantes. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y aquellos que no cambiaron, aquellos que no menguaron, aquellos que no dejaron de doblar las rodillas,
aquellos que no dejaron de clamar, aquellos que no dejaron de buscar presencia de Dios y que Dios les hablara por medio de la palabra, ellos arrebatarán la corona incorruptible de gloria que Dios nos tiene. Y cuando así sea, y Dios nos llame, y nos sentemos a la mesa que Él nos tiene preparada, y que nuestro Señor, maravillosamente, aunque no seamos dignos, Él nos va a servir. Nuestro Padre que está en los cielos nos tiene una corona. Y cuando pase el tribunal y nos diga: hijo mío, en lo poco fuiste fiel, y usted está de rodillas delante del santo, y el santo vaya y le diga: en lo poco fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pongo. Amén. Y usted agache su cabeza y llore como nunca de alegría. Y va a venir el Señor y le va a poner una corona en su cabeza. ¿Cómo se va a sentir usted? Y va a decir: todo lo que pasé valió la pena. Y en ese momento, cuando usted esté de rodillas llorando de alegría, va a decir: ciertamente poco pasé, Señor, para este inmenso honor que tú me das. Estad firmes. Estad firmes. Buscar presencia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Todo lo demás les va a llegar. Todo lo demás viene. Todo lo demás. Dice el Señor por su palabra que nos va a añadir. Hermano, hay mucho más, pero quédese con este texto. Y lo vuelvo a repetir: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hermosas palabras. Que todo esto, hermanos, que pudimos conversar el día de hoy, nos den fuerza, renueve, lubrique, refresque nuestro espíritu, que es el que permite que este cuerpo se mueva. ¿De dónde lo saco? Eso, ¿de dónde? ¿Me lo inventé yo? No. Dios dice que sopló en la nariz de Adán y le dio espíritu de vida. ¿Quién hace que todo este cuerpo se mueva? El espíritu que Dios puso en este cuerpo. Si no fuera así, hay muchos hermanos que están conectados a máquinas. Pero Dios insufló, sopló en su nariz y dijo: vive, porque mi voluntad está en la vida. Yo no quiero la muerte del que muere, porque mi voluntad está en la vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hasta aquí dejo la sagrada palabra del Señor y vamos a recibir a nuestra hermana Filamir con toda gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.